Bienvenidos a este su primer podcast de neurociencias, con una mirada vanguardista y empática. Parkinson Talks. ¿Listos para conectarse? Hagamos sinapsis. Hola amigos y amigos, bienvenidos a una entrega más de su podcast Parkinson Talk. Gracias a todos por estar aquí, gracias a Cognitiva RD, gracias al Laboratorio Dumont, pero sobre todo gracias a ustedes por estar pendientes de estas entregas. Nosotros somos de la firme convicción de que la psicoeducación y la educación continua es una piedra angular. La educación no cambiará el mundo, pero cambiará a las personas que van a cambiar al mundo. Y como siempre, la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson se apoya en esta piedra angular, que es la educación continua. Tratamos de integrar en este grupo de colaboradores y hoy se suma una persona más. De hecho, no se suma, ya es parte de los colaboradores de la Fundación. Una persona entusiasta, una persona joven, una persona con una preparación bastante sólida, ingeniero en mecatrónica y con una vocación muy denodada en estos trabajos, el ingeniero Oliver, y que nos va a aportar la tecnología más allá de la medicina. Antes que esto, quiero solamente señalar que desde los albores de la humanidad, el hombre ha sido una máquina poética, una máquina de creación. Si recordamos que Prometeo robó un poco del fuego del sol de Helios para darle al hombre ese poder de crear, ese poder de transformar esos hombrecitos de tierra para poderle dar la capacidad de ser más que lo que eran, solamente una materia inerte. En el hombre ha surgido esa vocación siempre de crear, de ser más, de trascender, de penetrar más allá de su propia esencia. Por eso crear está en el ser humano. Y eso de crear está también en la ingeniería. Entonces vamos a darle la bienvenida a Oliver. Oliver, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por esa hermosa presentación. Yo feliz de estar aquí y poder compartir parte de mis conocimientos con esta plataforma que me identifico bastante con su misión. Cuéntanos un poco de ti. ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? ¿Qué te llevó a estudiar esta profesión? Y bueno, nada, danos un poquito de tu historia vital. Ok, inicié realmente cuando iba a estudiar en el bachillerato. Tenía un vecino que él estudiaba electrónica, entonces me gustaba bastante lo que él hacía. Al entrar en el bachillerato fui a un politécnico, que es el Instituto Técnico Salesiano, ITESA, donde ahí ofrecen varios talleres y uno de ellos es electrónica. Ahí vi una oportunidad excelente, me gustó desde el primer día. Entonces, al terminar el bachillerato, vi todo lo que pude aprender. Entonces ahí fue como que deseo seguir aprendiendo de esta rama, o sea, de la rama de la tecnología, de la electrónica, pero me gustaría también cómo complementar los conocimientos. En este caso, entonces, entra la mecatrónica a nivel de grado ya, entonces estudiándola en INTEC, donde pude aprender diferentes otras ramas ya como la mecánica, los controles, la robótica, los sistemas de control, la electricidad también. O sea, complementar esos conocimientos para ya, digamos, generar dispositivos, también poder aportar a la industria y esos demás conocimientos. Actualmente me dedico a la parte de auditoría y en lo que es la industria, o sea, hacer propuestas de mejora para, digamos, eficientizar ese proceso. Es decir, que tu vocación siempre ha venido de la mano de esa idea de crear, mejorar y estar, digamos, sobre la propuesta de ir condicionando las cosas a que sean mejor. Ese momento en que tú viste ese vecino, fue un momento, digamos, epifánico, porque yo recuerdo el momento exacto en que yo dije, voy a estudiar neurología. Y eso, de alguna forma, para todos nosotros es un momento eureka. De hecho, ustedes hablan mucho de eso, del fenómeno eureka, pero cuéntanos un poquito qué es la mecatrónica, porque uno oye esa palabra y de pronto dice, ay Dios mío, qué palabra tan larga. Y eso que nosotros los médicos tenemos palabras largas. Sí, definitivamente. Cuéntanos un poquito de eso, de qué va, antes de entrar en materia. Sí, claro. La mecatrónica realmente es una ingeniería que, si se compara con las demás, es joven. Aquí en el país está desde aproximadamente 2008. Y es, a nivel de nombres, si nos llamamos del nombre, suena como una mezcla entre la mecánica y la electrónica, pero es más que eso. Sí comprende, sí se conocen ambas ramas, pero también un poco más de programación, digamos, utilizándolo ya, por ejemplo, en la robótica, en sistemas de controles, en la industria, en la automatización industrial y todos esos elementos que te permiten
con los conocimientos que vas adquiriendo en la carrera y en la rama como tal. Entonces, eso es la mecatrónica. Puede ser una persona que desarrolle dispositivos, que trabaje en la parte de la robótica, que trabaje en la industria y también puede emprender a través de soluciones mecatrónicas. Yendo en ese mismo hilo conductor, precisamente hemos visto mucho avance en la neurociencia, sobre todo en pacientes que han tenido discapacidades, limitaciones motoras, movilidad reducida. Y hemos visto, por ejemplo, el ejemplo reciente de Marc Bautier, este señor que tuvo no es la primera vez, pero ha habido otros ejemplos. Sin embargo, este es como el que ha tenido mayor resonar. Este señor le colocaron una neuroprótesis, un señor con Parkinson, que es el capítulo que nos ocupa, y le pusieron una neuroprótesis porque hacía mucho congelamiento. Porque estamos hablando aquí de mecatrónica y de pronto la gente dirá, pero bueno, ¿y por qué estamos hablando de mecatrónica en un podcast de Parkinson? Esta neuroprótesis que se le colocó a este señor, de pronto ese señor es de nuevo autónomo y nosotros decimos, wow, qué maravilla. ¿Cómo aplicamos la mecatrónica a mejorar? De hecho, es el título de este podcast. Sí. La tecnología, un aliado más por encima o más allá de lo que es la medicina. ¿Cómo la aplicamos en la medicina, sobre todo en pacientes con enfermedades, en el caso del Parkinson, pero pudiera ser una lesión medular, pudiera ser un paciente que tenga otro trastorno neurodegenerativo, la aplicabilidad y la utilidad? Excelente, muy buena pregunta. Bueno, justo con ese caso, lo que sucedió fue que ya la medicación no le estaba haciendo efecto. O sea, habían intentado varios tratamientos y ninguno estaba haciendo efecto. Entonces, una universidad en Suiza estaba desarrollando ese prototipo y obtuvieron la aprobación para aplicarlo en una persona. Y entonces ahí es donde entra él y fue a través de un electrodo que que le colocó en la médula espinal. Una neuroprótesis que, según los movimientos del paciente, o sea, va analizando cómo se va moviendo, y entonces va enviando señales a través de la médula espinal para poder accionar sus piernas de forma que se mantenga estable y no tenga esos congelamientos que son característicos del Parkinson. Se ve un progreso a un nivel de que puede incluso volver a subir escaleras, se siente con confianza. Sí, yo lo vi. O sea, da gusto, lo pueden buscar. El video está en YouTube, donde el paciente se ve muchísimo mejor. Muestran videos antes y después y cómo ha tenido un progreso significativo. Y a pesar de que es la primera persona con la cual se practica esto, ya tiene 2 años con el prototipo y le ha ido bastante bien. Claro, esto todavía falta que se estudie mucho para aprobar por la EMA, la FDA. Sin embargo, las exoprótesis, que hemos visto muchos niños con parálisis cerebral infantil, creo que se está usando ya desde hace un tiempo, las prótesis externas. Sí, correcto. Estas son diferentes a las neuroprótesis porque aquí ya no hay una intervención necesariamente, no hay una intervención biológica, sino que es todo externo. Se hace contacto con el cuerpo, pero de forma externa. Entonces, ya son, por ejemplo, en Harvard hay una que se está desarrollando, que está en proceso, donde justamente eso, buscando evitar los congelamientos, cuando ve que el paciente se está, digamos, próximo a detener, le hace una presión en la parte de acá de la pelvis, y entonces ayuda a continuar el movimiento. También tiene actuadores, o sea, motores, por ejemplo, que permiten, o sea, generan fuerza para mantener constantemente el movimiento. Y también ha tenido una muy buena respuesta. Es un mundo maravilloso porque también he visto muy conmovedor la historia, no es un caso de Parkinson, de uno de los representantes de la Cámara londinense que ha entrado, no sé si tuviste oportunidad de ver ese video, le amputaron las 4 extremidades porque tuvo un proceso vascular y el señor tiene una prótesis en los miembros superiores, en los miembros inferiores, y lo ovacionaron de pie durante, bueno, para hacer ovación tiene que ser más de 5 minutos según la definición epistemológica, pero este señor está totalmente funcional, o sea, que la idea de que todo esto de la robótica, la mecatrónica viene a ser una pieza angular en lo que es la autonomía y la autovalencia del paciente, realmente es así, o sea, viene a ser una pieza del puzzle en lo que es la medicina del futuro. O sea, sí. Es como decía el Galeano, hay un momento en que el pasado y el presente se unen
ese momento es el futuro y hacia allá vamos. Esto no lo podemos parar. Así es, así es. Las críticas y los temores, las angustias que ha generado, por ejemplo, el tema de Neuralink. Excúsame que vayamos Sí. como abuelo de caballo con eso. Cuéntanos un poquito de eso, porque hay muchas personas que están con este tema de la interfase brain-machine-brain. Sí. Bueno, realmente no es de menos de que se genere mucho ruido y mucha incertidumbre en base a esto. También es por la persona que está detrás, Elon Musk, que es una persona que le gusta... Controvertido. Exacto. De por sí su personalidad es de generar esa controversia y le gusta, o sea, esa es su forma. Pero ya un poco entrando en materia, hasta el momento, bueno, justo este año fue lo que se hizo como el mayor avance, porque en 2020, cuando tuvo una primera presentación, o de sus primeras presentaciones, lo que había mostrado era la lectura a nivel del cerebro de un cerdo. Entonces, como que en ese entonces sí, se veía a nivel de ingeniería bastante, pero a nivel científico no se había visto un gran aporte, porque ya son cosas que desde hace años se estaban haciendo. Pero, continuando, ya este año sí se ve por primera vez que se le coloca a una persona. El año pasado la FDA lo aprobó que podría ser utilizado en una persona. Ya entonces, en febrero se le instaló, lo tiene y se muestra un video donde la persona puede jugar ajedrez sin necesidad de utilizar sus extremidades, o sea, no puede, y solamente con la mente. Ok. Uno entiende que estos dispositivos, no sé cuál sería el nombre correcto, en cierta forma tienen la capacidad de censar de manera autónoma lo que sería la circuitería neuronal del ser humano y de esta forma accionar a la máquina. Por eso interfase, ¿cómo le dicen? Sí. Interfase brain-machine. Sí, sí, porque tiene 64 cables, o sea, 1024 datos puede enviar y recibir, donde entonces lee las neuronas del cerebro de esa persona, o sea, parte de ellas, y entonces en base a eso se comunica con la máquina y acciona. Correcto. Entonces hay una comunicación que se supone que la ideal es ser en ambas direcciones, tanto enviar como recibir. Sí, mira, es paradójico porque no sé si tú sabes la teoría de la mente. O sea, la teoría de la mente es una de las teorías que explica por qué es diferente a la empatía. Okay. Porque muchos niños con trastorno del espectro autista no son capaces de leer, hacer esa lectura de las emociones de los demás. O sea, tú sabes que el problema con los trastornos del espectro autista, además de la socialización, el trastorno del lenguaje, es un asunto que tiene que ver con poder tener esa interconexión. O sea, tú le puedes decir, por ejemplo, mira, estoy de duelo porque se me murió mi papá, y él te puede decir, contrale, a mí se me murió mi perrito, pero no está minimizando su dolor. Claro. Lo que está haciendo es haciendo lo que él puede hacer, la analogía de eso. Y eso lo explica la teoría de la mente. Es una lectura que tú haces del heterometacognición. La metacognición es pensarte a ti pensando de tus sentimientos y tus emociones. Pero el paciente con una de las teorías, una teoría vieja, porque es una teoría casi del 70. O sea, me parece que esto es un poco como la teoría de la mente, es la capacidad como de pensarnos pensando y pensar en el otro, esa proyección que yo pueda hacer en el otro y cómo el otro puede reaccionar, pero en este caso sería como la máquina. Sí. Sí, sería una lectura constante del pensamiento del usuario en este caso y traducirlo entonces a un sistema computarizado. Y es verdad que eso puede copiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra alma. Bueno, todavía, o sea, digamos, él la va aprendiendo de patrones. Digamos, él aprende un patrón de que pasa X cosa y eso genera X sentimiento, se responde de esta forma, pues lo va a hacer. Pero ese, digamos, ese sentimiento tal cual de una persona, eso aún en día no es posible. Bueno, porque uno ve ahí esas inteligencias artificiales que ponen, algunas de ellas que salen con una respuesta, pero mira, ya sacando pie, porque no nos vamos a desligar de lo que nos toca. Sé que del Parkinson hay más de 54 aplicaciones entre diagnóstico, tratamiento, diarios de seguimiento, diarios también para el médico. Tal vez podrías ilustrarnos algunas de las aplicaciones que podemos utilizar, que el paciente puede utilizar para mejorar, por ejemplo, su autonomía. En el caso del Hero Glove, que una vez estuvimos hablando de eso, el guante... Sí. Sí, podría, por ejemplo, hablar también del guante, si desea, o... No, serían las aplicaciones. Okay. Puede ser cualquier dispositivo o aplicaciones, lo que tú entiendas que desde el punto de vista de
mecatrónica, electrónica, no sé. O sea, se me ocurrió el HeroGlow porque yo me lo puse en la mano y lo sentí. O sea, tuve la oportunidad de usarlo. Sí. Yo lo digo porque es muy interesante el funcionamiento de ese guante. Básicamente un giroscopio. Aunque si tú no explicas a nosotros cómo eso funciona, nosotros no vamos a entender nada. No, pero lo voy a hacer súper sencillo. Básicamente es un giroscopio, o sea, que gira a 4 veces la velocidad, o sea, súper rápido, muy rápido. Entonces lo que hace es que te ayuda a contrarrestar el movimiento de las vibraciones de la mano. Okay. Pero es básicamente eso, por eso te ve la batería y cómo tiene una pequeña cápsula arriba, donde entonces hay esa alta velocidad. Y eso permite entonces que se aprovecha de un concepto físico que es el momento angular, esa fuerza que se genera, esa masa en movimiento circular, para entonces con poco peso generar esa fuerza. ¿Y está disponible en el mercado? Sí. Actualmente está a un precio elevado, se podría decir. Está la cuchara, está la... Sí, la cuchara sí ya está en un precio más asequible, pero al menos el giroscopio lo vi, el guante, y sigue a un precio, digamos, todavía no muy asequible, pero sí ya está disponible para el mercado. Ok. Sé que también de estos dispositivos, además del guante, la cuchara, hay son como unos cinturones, no sé si lo has visto, que tienen una especie de dispositivos adicionales que se inflan cuando el paciente tiene problemas del balance para evitar los traumatismos en la cadera. O sea, son como las bolsas, yo diría como la bolsa de aire. Sí, claro. O sea, cuando el paciente se cae, tú sabes que el paciente con Parkinson, una de las problemáticas fundamentales que tiene riesgo de hospitalismo, necesidad a veces de que el paciente se ingrese, caídas, fracturas, es la inestabilidad postural, el congelamiento y los trastornos de la marcha, el FOC. Sí. Entonces, esto hace que, o hizo que se desarrollara esta especie como de cinturón. Lo pude ver una vez que tuve obligación, ¿no?, de preparar un tema sobre esto, y esto se pone y cuando el paciente se cae como que se activan una especie como de dispositivos para evitar los traumas en la parte lateral de la cadera y en la parte posterior. Ok, buenísimo. Ese no lo había visto realmente, pero imagino que entonces lo que hace como predecir cuando la persona está próximo a caer y acciona entonces para evitar... Mira, de verdad, si me dices cómo funciona, no sabría. Bueno, pues tocará entonces, si tenemos una segunda parte, investigar y traer esa... Y sobre las aplicaciones, que no... Ok. Sí, las aplicaciones realmente me gustan mucho, porque yo como tal me gusta darle seguimiento igual a mi salud también, a través de un reloj que tengo, inteligente. Entonces, como que he tenido esa experiencia. Y justo antes, como un poquito para entrar en contexto de cómo las aplicaciones pueden ayudar, en este caso yo monitoreo constantemente mi sueño, que lo permite el reloj a través de los BPM, que son las pulsaciones por minuto del corazón. Te dice tus sueños profundos, tu sueño profundo, el cantidad de sueños REM, no REM, etc. Y hace poco tuve un proceso, o sea, estaba enfermo por proceso viral y el reloj me di cuenta a través de la data. Y eso me llama mucho la atención porque ya yo conocía el modelo que tenía, o sea, las respuestas, también, por ejemplo, el ritmo cardíaco en mi descanso durante el sueño al cual debía llegar y pude ver cómo no alcanzaba. El sueño REM. Exacto, ni alcanzaba el descanso como debía. Y también se me identificó, él mide el estrés, el reloj, y cómo durmiendo o durante la noche todavía mi cuerpo seguía estresado. Entonces, ese tipo de data son las que hoy se están utilizando para el Parkinson como tal, para ese tipo de enfermedades. Y hay dos aplicaciones que son muy similares. Una es Strafe PD, que utiliza, Strafe PD y Parky, que utilizan un smartwatch, en este caso el Apple Watch, para recopilar la data del paciente en todo momento. Interesantísimo, porque eso nos ayuda a ver como un diario de las fluctuaciones motoras. Exactamente. Sucede que, por ejemplo, los doctores, cuando tienen un paciente, lo tienen por 20, 30 minutos y toda la información que le piden, por ejemplo, de cómo están durmiendo, de si se están agitando, lo que sea, con respecto a su cuerpo, tienen que creerle 100%. Sí. Pero me imagino que sus respuestas no son muy detalladas porque no necesariamente tienen unos conocimientos de esos detalles, por ejemplo, del descanso. Entonces, estas aplicaciones vienen a solucionar esa parte. ¿Por qué? Porque tú como doctor puedes recibir un paciente y ya tener
al alcance de tu mano, Sí, claro. data histórica, Data, sí. data histórica de 1 o 2 años, el tiempo que tenga el paciente utilizando la aplicación. Entonces, ese es uno de los mayores valores agregados. Incluso dice sus movimientos involuntarios, cómo se han comportado. También, Mide también las disquinesias. sí, totalmente. Okay. Ahí tú puedes ver estadísticas, gráficos y toda esa información la puede tener entonces el doctor a la mano. También a nivel ya de ayuda al paciente, le tiene recordatorios para tomar su medicina. Sí. Y ya como doctores, bueno, pues tienen un gran feedback. Creo que había una similar, pero lo desarrollaron los alemanes y tiene, además de todo eso que dice, diario de las fluctuaciones motoras, que para nosotros es importantísimo. Claro. Porque podemos medir las fluctuaciones, si las disquinesias son en pico, si son aleatorias, si son claro. off, porque, por ejemplo, para nosotros reestructurar una medicación, no es lo mismo tratar una disquinesia de pico de dosis que, por ejemplo, tratar una disquinesia aleatoria. Si es de pico de dosis, ya nosotros sabemos o que tenemos que bajar la levodopa o que tenemos que utilizar una levodopa de liberación prolongada, de modo tal que tener esa información de esta forma, porque nosotros lo hacemos a la antigüita, lo que decimos, lleve un diario de Parkinson. Claro. La tenemos de una manera veraz, tangible, porque a veces esto es una carrera más de resistencia que de velocidad. Y entonces en el Parkinson, tanto el cuidador como el paciente tiene que tener mucha deserción de la medicación y mucho deshabituamiento de las recomendaciones. Y es porque es una enfermedad larga y es también fatiga mucho, uno lo entiende. Entonces, cada consulta es eso, es una carrera de resistencia. Un poco el ejemplo de Sopo, de Aquiles y la tortuga. Así que estos diarios son fantásticos. Me gusta mucho esa aplicación que me dice y creo que tal vez cuando publiquemos el podcast podríamos dejarlo ahí o ponerlo. Sí, claro. Bueno, y también he visto que en esas aplicaciones, pero creo que no es específica de Parkinson, es más bien como para todas las enfermedades neurodegenerativas. Hay algunas para los pacientes que se pierden. Okay. Por ejemplo, está para el Alzheimer, para todas las demencias. Buenísimo, claro. Para ubicación de geolocalización. Exacto. Y esto es una ayuda pivotal para los familiares, porque imagínate Claro. que un familiar se te pierda y tú no tengas... no hablo del tema del zapato, porque esto está en el zapato y está en el reloj, pero esas aplicaciones también ayudan como a localizar y hay algunas también que están conectadas con software del médico para que el médico pueda tener interacción con su paciente y poderle ajustar la dosis de los medicamentos. Sí, correcto. Bueno, y también, exacto, ese feedback que tienen el doctor tras, digamos, cambiar o modificar el tratamiento, lo pueden tener con la aplicación. Porque ven, mira, ahora, por poner un ejemplo, mira, le cambié el tratamiento, le puse X medicamento y veo que le afectó el sueño. O veo que le afectó. Claro, o sea, tú inmediatamente interacciones. Y ya tiene, o sea, es un proceso vivo que le permite entonces tener esa retroalimentación entre pacientes, o en este caso ni siquiera, el paciente lo que debe hacer es usarlo, o sea, mantenerlo en su mano, indicar cualquier dato que sea necesario, pero es muy mínimo, prácticamente con usarlo en su mano, él se va alimentando de data. Me gustan mucho esas palabras que tú dices, un proceso vivo, porque yo siempre digo que es una enfermedad dinámica con un tratamiento dinámico, con un seguimiento dinámico. Yo uso Exactamente. esa frase en la consulta, porque casi siempre los familiares nos dicen, bueno, pero es que antes él con media tableta cada 8 horas se controlaba. Entonces yo tengo que explicarle, mire, que los receptores se van cansando, los pacientes van entrando en la fase post-luna de miel, y eso de que es dinámico, de que el medicamento debe ser revisado. Continuamente. Claro, eso de que es vivo, eso es cierto. Si hay una enfermedad que necesita una supervisión farmacodinámica, farmacocinética, hablando ya de aspecto farmacológico, es el Parkinson. ¿Y qué otras interesantes, por ejemplo, aplicaciones podrías mencionarnos? Bueno, ya un poquito a nivel de terapia, por ejemplo, hay una que te ofrece diferentes tipos de ejercicios para la boca, o sea, para tu cara, ¿no? Claro. Para tu cuerpo en general, también para el habla, para estimularla, que con también la enfermedad lo afecta. Hipofonía, sí, claro. Exactamente. Una que me llamó mucho la atención se llama The Scrolling, que es que tú puedes conectarlo a tus redes sociales, por ejemplo a Instagram, Sí. y mientras vas bajando, te va poniendo ejercicios
para que lo hagas con Sí, tu sí, rostro, sí, con tu sí, sí. cara. Esa nosotros tuvimos en el lanzamiento, me acuerdo. Para ejercitar, Sí. qué bien. Ujú. Para ejercitar entonces los músculos de la cara y, ¿verdad? Para evitar que eso llegue tan rápido o volver a tener esas expresiones Mira, uno en su cree que rostro. eso no es importante, pero fíjate, es muy importante porque la expresión facial en el paciente a Importantísimo. veces da falsas impresiones a los familiares, la impresión de que no está Wow. escuchando, la impresión de que está apático a lo que tú le estás preguntando, la impresión de que el paciente, por ejemplo, está ido, está desconectado, cuando a veces simplemente el paciente está hipomímico, o sea, no está Claro, haciendo la expresión facial adecuada por el tema motor. Y otra cosa que pasa es que cuando hay hipomimia hay una cosa que parasita mucho el tema social, que es la claro. cialorrea, o sea, el exceso de salivación. Ok. Corrijo, la cialorrea no es por exceso de salivación, la cialorrea se produce por un problema motor. O sea, como no hay contención de la musculatura orofacial, se sale la saliva y por eso el paciente a veces deja de socializar. O sea, que Se este avergüenza. tipo de aplicaciones, junto con los ejercicios normalizados, la fisioterapia, pues claramente suman un puzzle que nos Claro, ayuda a mejorar y a la calidad de vida del paciente y a darle más autonomía. exactamente. Mientras va leyendo, digamos, las noticias, mientras va interactuando en la red social, pues ahí aprovecha. Ellos dicen o recomiendan que unos 45 minutos diarios ayuda bastante. Mira, hay otra cosa que te quería preguntar. Esto Ujú. no está en el, bueno, me han dicho que en Santiago hay uno, pero no sé si es verdad. Hay unas, son máquinas que tienen visores, ¿cómo se llaman estos visores de realidad virtual? Ajá, sí. El paciente se mete en la máquina y entonces sigue como unos clubs, unas pistas electrónicas para mejorar el balance y la marcha, que es un asunto que no hay mucha forma de rehabilitar. Sin Sí, embargo, se ha visto que eso mejora hasta un 50% y sí. es con realidad virtual. ¿Tu opinión sobre la realidad virtual y la rehabilitación en el paciente con Parkinson? No, realmente muy buen aporte. Y qué bueno que a nivel, digamos, inicial no se veía con ese objetivo, pero se ha llevado entonces a ayudar a los pacientes y en su casa o, digamos, en terapia ahí en el doctor, pueden, sin moverse, digamos, prácticamente del lugar, aprovechar y comenzar a estimular el Y cerebro. también sirve para socializar, ¿no? Porque de Claro, pronto puede hacerlo con un hijo, lo que sea. Yo lo había visto que lo estaban haciendo mucho en España, en Mallorca, que tienen como mucho eso de la realidad virtual para ayudar a la sí, locomoción, la marcha, pero aquí no sabía, un paciente me dijo que lo están haciendo en el interior y ojalá se expanda la idea de sumar más el tema de este tipo de estrategias transdisciplinares para mejorar la calidad de vida del paciente. sí. ¿Y qué otra cosita podrías, en los pocos minutos que nos quedan, sumar? Eh, bueno, algo que sí me gustó mucho investigando, por ejemplo, sobre el guante que le mencionaba, es que hubo una persona en Colombia, que digamos un país que no es como lo que estamos acostumbrados a que tengan esos avances, digamos como Suiza o Europa en general, que él se levantó un día teniendo movimientos involuntarios. Y justo él estudia la carrera de biomedicina, el cual está orientado también en eso, en equipos médicos. Entonces él comenzó a desarrollar ahí mismo en el laboratorio de la universidad un dispositivo que que lograra hacer eso mismo que un guante, pero a un menor costo. Y ahí desarrolló, o sea, identificó patrones, domina más que yo de eso, y él menciona rápidamente en un video cómo si él como que estimula esta parte, hay 3 dedos que entonces le ayuda con las vibraciones que emite, y si estimula esta otra parte de la mano, le ayuda con el resto. Ok. Entonces, él colocó un sensor que pueda ver los movimientos que está teniendo la mano y así estimular ambas partes y ha logrado mitigar muchísimo. Ok, Él, no es como el Hero Glove, pero no, hace prácticamente la misma función. exactamente. Busca la misma función, pero utilizando principios de ingeniería diferentes. Mm, Uno utiliza, digamos, la parte más mecánica, que es con un movimiento, con una masa en rotación. Esta es estimulando partes en específica de la mano para contrarrestar las perturbaciones que tenga como tal. Eso sería la verdadera definición de ingenio. Sí, Ser exactamente. ingenioso. Exactamente. O sea, obtener el mismo resultado, pero se puede obtener de diferentes formas. Excelente. Ya de cuál es más económico. Entonces me gustó mucho que fue en Colombia,
porque incluso han ganado premios ya, me parece que en Chile. Sí, porque y también decir que estamos hermanados en países en vías de desarrollo. Exactamente. Incluso tenemos la misma lengua y ciertas necesidades como tal, que entonces sentí que fue algo como también esperanzador y me representé aquí con la República Dominicana de que también en las universidades hay mucho talento. Yo pude compartir con compañeros muy talentosos. ¿Qué crees que nos falta aquí para avanzar en tema de mecatrónica? Yo diría que... Tira ese bucapié. Yo diría que... Están oyendo a tus profesores. Yo diría que aquí hay mucho talento, la verdad, y lo he comprobado por mi entorno. Aquí diría que lo que hace falta más es la misma juventud que se siga, que se atreva a intentarlo, a ver nuevas propuestas, a explotar, digamos, todas las herramientas que tenemos. Cada vez va a un ritmo bien despacio, pero cada vez hay más recursos y explotarlo, o sea, usando el ingenio, usando las relaciones hasta donde se pueda. Si un compañero domina X tema, mira, lo integro en mi proyecto o le consulto. No temer a tocar puertas. A tocar puertas y también aprovechar que en cierta forma la Internet ayuda a la globalización. Compartir el proyecto, obviamente, ya después de ciertos registros y cosas, compartir parte de eso, lanzarse, o sea, intentarlo. Tú invitas a tus coetanos y también a los que vienen detrás de ti a que sean más aventureros, Sí. Y más constantes, más ingeniosos. Sí, totalmente, totalmente. O sea, definirse, digamos, un objetivo que quiero lograr, cómo quiero impactar y comenzar, intentarlo. Ok. Básicamente, si lo intenta, ya comenzó a ganar. Bueno, pues solamente nos queda agradecerte y expresarte nuestro profundo sentido de admiración con tu juventud y tanto conocimiento. La gratitud es la memoria del corazón y con nuestro corazón de corazón a corazón te mostramos este genuino interés de que sigas colaborando con nosotros. La idea de estos podcasts precisamente es ir buscando esas intercepciones entre diferentes disciplinas, psiquiatría, geriatría. Es la primera vez que traemos una persona que no es propiamente del área de la salud, sin embargo sí lo es. Y bueno, seguir caminando sobre ese sendero donde abrazamos las diferentes perspectivas holísticas, transdisciplinares, porque como entes biopsicosociales y espirituales, sabemos que el camino que nos llevará a obtener esa calidad de vida de los pacientes es eso, hermanarnos en el camino. Y decir, como bien decía Apuleyo, uno a uno somos mortales, pero juntos somos eternos. Así que, queridos, hasta una próxima entrega. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima.